Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Muy buenos días, mi querida audiencia. Comenzamos otra semana más. Comienza otra emisión más de Proteger. Con ustedes, Sergio Quiroga, en esta séptima temporada. Mi productora musical, la señorita Luna Quiroga. El operador, el querido Pancho, señores, el mejor de todos. Como siempre, estimados, pueden escuchar Proteger los martes, jueves y sábados a las 10:30 horas. Aquí, en Radio IAS, la radio del Instituto Argentino de Seguridad, a través de la página www.ias.org.ar. Y si no lo pudieron hacer, no se haga ningún problema. Ingresa a mi canal de YouTube, que es @proteger_del-medio-quiseg. También lo puede hacer a través de las páginas Facebook, Instagram, Twitter, Evox, Spotify y otras más. El teléfono de la producción, por si quieren enviar un WhatsApp, es el 115-423-8476. Pero si se quiere comunicar en forma escrita, lo puede hacer a través de mi mail, que es consultora@quiseg.com.ar. Ahí puede comentar los programas que escucha y puede proponer también un nuevo tema. Bueno, el entrevistado de la semana se trata del licenciado en Administración Gonzalo Rubio. Un poquito más adelante le voy ampliando. Como siempre, también continuamos con la columna de la docente Sonia Snal, con las recomendaciones Proteger en la voz de Sofía Herrera y con las columnas del licenciado en Seguridad Ciudadana Adrián Ortigosa y de los licenciados en Seguridad Abel Nuxio y Leandro Hidalgo. Como siempre, también invito a todos los profesionales de la seguridad que deseen participar de este programa. Solo tienen que llamar a producción y no es condición que ocupen un puesto prestigioso en seguridad. Siempre les repito lo mismo. De igual modo, también se invita al personal docente, no docente y alumnos del IAS. Bueno, con respecto a la editorial, acá pusimos la licuadora y metimos un montón de factores que más que crítica es para que reflexionemos, ¿no? ¿Cómo vemos desde Proteger el tema de que pasó hace poquitos días en el Congreso, ¿no? Estos hechos violentos. La editorial de esta semana se llama Reflexiones sobre los recientes hechos violentos ocasionados en la Plaza Congreso. En primer lugar, vamos a escuchar a la ministra de Seguridad de la Nación, la licenciada Patricia Bullrich, quien describe actitudes que realizaron algunos legisladores durante los desbordes ocasionados en la Plaza Congreso. Es cortito, 1 minuto. Cuando usted quiera, Pancho, escuchamos el audio. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Lo que sucedió es que los diputados se creen que tienen poder de decisión sobre la fuerza de seguridad. Se le paran adelante de la fuerza de seguridad y le dicen, soy diputado, papá. ¿A mí qué me importa que sea diputado? La Constitución es muy clara, dice, cuando hay un diputado, la única forma de detener un diputado está cuando es infraganti delito. Estaban infraganti delito, estaban encubriendo la violencia. Entonces, esos diputados ayudaron a que la violencia fuese justificada. Para nosotros, en ese momento, los diputados actuaron como delincuentes. ¿Qué poder decir, no? Más clarito, échale agua. Cuando nuestros representantes del poder legislativo incitan y encubren los delitos de los violentos, comenzamos a tener inseguridad institucional. El fiscal Carlos Stornelli, a cargo de la investigación, pidió prisión preventiva para los detenidos por los destrozos y los acusó de diversos delitos. Según se tiene conocimiento, los 35 detenidos por las fuerzas policiales federales y de la ciudad podrían ser investigados por delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, daños
incitación a la violencia colectiva, intimidación pública y perturbación del orden en sesiones parlamentarias, entre otros más. El Poder Judicial comenzó a trabajar en forma severa para castigar a los responsables. Habría un cambio de paradigma, y me alegra, pero reflexiono. ¿Por qué el cambio de paradigma? ¿Por qué no se hizo con los hechos similares en el 2017? Y esto me lleva a la triste conclusión que cuando el Poder Judicial cambia la forma de actuar según el color político, significa que tenemos inseguridad jurídica. Bueno, mi querida audiencia, ahora sí, vamos a escuchar el audio del licenciado en Seguridad Abel Nuccio, que hoy nos trae el siguiente tema: prevenciones para evitar robos en los medios de transporte. Después un poquito de música y ya venimos con las chicas. Cuando usted quiera, Pancho, continuamos. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Buenos días, gente linda de Proteger. Buenos días, audiencia en general. Soy el licenciado en Seguridad Abel Nuccio y como todas las semanas le traigo desde mi profesión y la experiencia comentarios para hacer un poquito más segura la vida de cada uno de ustedes. Hoy les voy a comentar algo que tenemos que tener muy en cuenta porque se está haciendo más frecuente ese tipo de robos, y es lo que suceden en la calle o sobre los medios de transporte. No hace mucho tiempo, esto es algo personal, una anécdota personal que les cuento, estaba por Avenida de Mayo en Capital Federal, disfrutando de una de esas ferias de colectividad donde hay puestos con comida. Estábamos haciendo la fila para comprar algo para degustar, y una señora mayor, una dulce ancianita, una viejita de pelo blanco, con un billete de 1.000 pesos. Claro, se perdió, no se dio cuenta de cómo ingresar que había gente haciendo la fila, se quiso meter primero, empujó a uno, empujó a otro. Precisamente por experiencias y por profesión, yo miro a mi alrededor, no miro a la anciana, y veo detrás mío un señor también anciano, con un bolsito colgado, de donde se veía que tenía la mano puesta debajo del bolso, el brazo que cubría el bolso. Nos miramos a los ojos, le dije: perdiste. La llamó a la señora y se fueron. Eran dos pungas. Mientras la gente le prestaba atención a la dulce ancianita, el señor, con esa mano falsa agarrando el bolso, sacaba su mano verdadera por debajo de la campera y pungueaba a la gente, porque son lugares de muchos turistas. Esas son una de las viejas modalidades. Se veían que eran pungas de los viejos y de los que saben que si ven un policía se tienen que retirar del lugar, se van, no cometen ningún delito. Perdiste es la frase para ellos de acá no se trabaja, de acá nos vamos. Otra de las modalidades que eran muy comunes era la de la bolsita boba. Personas que iban a shopping, a lugares muy concurridos, sobre todo los días sábados, donde se camina mucho, la gente muy amontonada haciendo compras. Eran rodeados por 4, 5, 6, uno se ponía adelante, se paraba con los chicos, los retrasaba. En ese ir y venir que la persona se distraía con los que tenía alrededor, uno de ellos, con una navaja muy filosa y muy chiquita porque se disimula en la mano, es como una hoja de bisturí, cortaba la bolsa, sustraían lo que tenía dentro y uno seguía con la bolsita boba en la mano vacía, y la mercadería quedaba en poder de los delincuentes que venían caminando atrás, que la levantaban. También estaba el clásico punga en los medios de transporte, rodeados porque nunca trabajan solos, por 2, 3 personas, lo acomodaban para acá, lo acomodaban para allá, que la persona se agachaba para mirar una salida, o la señorita que se le ponía delante al señor para provocarlo, agachándose para poder mirar por la ventanilla, y mientras el señor miraba a la señorita, el punga que estaba atrás lo estaba mirando a él para ver por dónde le metía la mano en el bolsillo.
Eran viejas tendencias que hoy, lamentablemente, las noticias nos demuestran que han mutado a lo que es en los medios de transporte el robo piraña. Creo que todos los han podido ver por televisión, en los noticieros, en pleno Recoleta, como 8 delincuentes suben a un colectivo, se acomodan en distintos lugares, uno se queda parado en el medio, ya tenían marcado a quién iban a robar. Cuando ese delincuente que estaba parado, que tenía una mochila en bandolera sobre la espalda, se la pasa hacia adelante, es la señal para que los demás sepan que ahí va a pegar el manotazo y sacarle la mochila al chico que venía sentado, distraído mirando su teléfono. Total, iba seguro, iba en un colectivo, iba en un medio de transporte. Cuando el chico reacciona y se agarra de su mochila y se agarra de tu teléfono, le saltan los otros 7 encima de él, pateándolo. Incluso había 3 mujeres en ese grupo de delincuentes, hasta que logran quitarle la mochila y se bajan tranquilamente del colectivo y se desparraman por la vereda como simples peatones para buscar un nuevo objetivo. Por eso hoy lo que les vamos a recomendar es: no se confíen en los medios de transporte. Hablen con sus hijos para que no usen el celular tampoco en los medios de transporte. En verano está con las ventanillas abiertas. Si bien las ventanillas hoy en los colectivos son altas, las que se pueden abrir, está el robo canguro, que tiene mucha agilidad. El delincuente salta desde afuera, mete la mano, manotea el celular y sale corriendo. Hoy hemos podido ver de que ha mutado esto al robo piraña sobre los medios de transporte. Que no se sienten en esos asientos que dan de espalda a las puertas, que no se sienten con la mochila a la vista, que la coloquen entre ellos y la ventanilla para poderla tener seguro, siempre agarrada o con la mano o entrelazada en uno de los brazos, y que no utilicen el celular. Lamentablemente, como decimos siempre, así no se puede vivir, pero es la forma en que la delincuencia nos obliga a vivir y tenemos que estar prevenidos para no tener un mal momento. Espero que esto les sirva y, como siempre les digo, será hasta la semana que viene. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias Abel y gracias Pancho. Bueno, a continuación viene la columna de la señorita Sonia Snall, que es investigadora independiente en seguridad vial, y desde Caleufú, provincia de La Pampa, nos trae el siguiente tema: el factor humano en la seguridad vial. Pegadito a ella vienen las recomendaciones proteger, en la voz de Sofía Herrera. Desde Alemania, Sofía continúa con el ciclo de recomendaciones proteger para el uso de cajeros automáticos. Cuando usted quiera, Pancho, comenzamos a escucharlas. Hola Sergio, oyentes de Proteger, saludos cordiales desde Caleufú, La Pampa. Hoy haré mención al factor humano en la seguridad vial. Generalmente, los siniestros viales se asocian a condiciones del camino, fallas mecánicas o el mal estado del tiempo. Sin embargo, desde los inicios del automovilismo ha existido un factor de riesgo latente en cada vehículo: el ser humano. En realidad, debería hablarse de factor conductor o factor usuario, dado que no todas las personas tienen iguales los procesos psicológicos básicos, como son la atención, la percepción o la memoria. Quiere decir que el comportamiento de los usuarios es la causa más directa a los siniestros. Según la visión tradicional, el factor humano es responsable en el 93% de los siniestros, mientras que el 7% restante es atribuido al camino y al vehículo. Como dato clave, el 80% de los choques se produce por falta de atención del conductor dentro de los 3 segundos previos al incidente. Las fallas mecánicas más recurrentes son el cambio imprudente de carril y que el conductor se relaje, se distraiga. También lo es la velocidad inadecuada
y maniobras abruptas. Este tipo de siniestros, asociados a distracciones y excesos de velocidad, dos factores humanos de riesgo favorecidos por el poco tránsito en las calles, son motivo por el cual muchísimos conductores se desconcentran al conducir, olvidando que hay otros como ellos en las calles, por lo que aceleran y así se produce el impacto. Cuando ocurre un siniestro vial, se dice que el factor humano es el primero que interviene, debido, sin duda alguna, al ser la persona quien toma las decisiones sobre el movimiento de su vehículo. Por lo que si se está a punto de salir de viaje y se aproxima, por ejemplo, una tormenta, se sabe que bajo condiciones atmosféricas adversas es más riesgoso y peligroso circular. Así, además, lo confirma y ratifican las estadísticas. Uno no puede impedir que caiga la tormenta, pero sí tomar otras decisiones. Por ejemplo, aumentar la distancia de seguridad, reducir la velocidad o estar más atento. Además, se puede informar del parte meteorológico y decidir salir en otro momento más propicio o también preferir otro medio de transporte. Para mejorar el funcionamiento del sistema hombre-vehículo-vía, no basta con actuar sobre el vehículo o sobre las carreteras o rutas, sino que uno de los principales elementos de actuación es el elemento humano. La aptitud de conducir es fruto del aprendizaje, es decir, un proceso complejo que abarca un periodo de tiempo largo. Aquí le dejo algunas recomendaciones. El conductor, como uno de los eslabones principales a concientizar para el buen funcionamiento del tránsito dentro de una ciudad, siempre debe recordar reducir la velocidad cuando se circule por la ciudad, especialmente en zonas residenciales, próximas a colegios, hospitales, parques, aumentar la distancia con el vehículo de delante, prestar atención a los peatones y su prioridad para cruzar la calle, respetar las señales de tránsito, los semáforos, señalar las maniobras que se van a realizar con antelación, estacionar en zonas habilitadas, evitar siempre el uso del celular, no beber alcohol, contar con toda la documentación necesaria, disponer de elementos básicos de seguridad como son balizas, matafuegos, chaleco reflectante, usar siempre el cinturón de seguridad. Deseo que pongan en práctica todas estas sugerencias. Antes de despedirme, les comento que pueden encontrarme en redes, Facebook como Sonia Esnal y en Instagram como Sonia Eduvial. Les dejo un abrazo. Hasta la próxima. Escucha, proteger. Recomendaciones proteger para el uso de cajeros automáticos. En términos generales, estas son algunas sugerencias que puedes tener en cuenta al momento de usar un cajero automático. Utiliza cajeros automáticos ubicados en lugares bien iluminados. Evita aquellos que están en áreas poco transitadas, especialmente durante la noche. Si en el sector de cajeros alguna persona te genera incomodidad, por ejemplo, se acerca demasiado a vos o intenta mirar de reojo tus datos, cancela la operación y busca otro cajero automático. Verifica que el cajero no tenga dispositivos extraños o cámaras sospechosas instaladas. Si la máquina aparece alterada o está fuera de servicio, no la uses y notifica al banco de inmediato. Chequea regularmente tus estados de cuenta para asegurarte de que todas las transacciones sean correctas. Reporta inmediatamente cualquier tarjeta perdida o robada al banco. Soy Sofía Herrera desde Múnich, Alemania.
Escuchá, proteger. Gracias Sonia y gracias Sofía. Bueno, a continuación tenemos la entrevista que hicimos con el licenciado en Administración, Gonzalo Rubio. Es magíster en Defensa Nacional, fue oficial del Ejército, participó en Inteligencia y en la entrevista definió inteligencia estratégica y fuimos tocando algunos temas más. Cuando usted quiera, Pancho, comenzamos a escucharla. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por tu participación en este nuevo programa Proteger, que ya llevamos la 7ª temporada. Un programa donde le damos recomendaciones, consejos a la comunidad para que evite hechos de inseguridad y logre una mejor calidad de vida. Así que en tu caso, bueno, vamos a tratar el tema inteligencia, que es, vos lo vas a definir bien. La inteligencia fue considerada a veces como una palabra tabú, pero nos está haciendo falta hoy en día para la lucha de los criminales organizados mundialmente, ¿no? De los delitos transnacionales y demás delitos que se cometen acá en el país. Así que, bueno, Gonzalo, presentate y comenzamos con la entrevista. ¿Qué tal, Sergio? Muchísimas gracias por invitarme. La verdad que estoy muy agradecido por participar de este programa, de este prestigioso programa. Mi nombre es Gonzalo Rubio, soy licenciado en Administración, magíster en Defensa Nacional. También tengo otras especializaciones como estrategia, organización. Fui oficial del Ejército, participé del servicio de inteligencia. Sí. Actualmente estoy trabajando como jefe de recursos humanos, pero sí tengo amplia experiencia en lo que son los servicios de inteligencia y he participado también en el exterior de los servicios de inteligencia. Y como vos bien decías, como primera medida me gustaría definir, ¿no?, lo que es inteligencia estratégica, más que nada para que no quede ese desconcepto, ¿no?, y esa visión que mucha gente tiene, que es como esos agentes especiales nada más, que están en las películas y demás. Esto es mucho más profundo, sí, ¿no? Y cuando vamos a la profundidad tenemos que decir que, por ejemplo, ¿no?, si vamos a una definición, tendríamos que tratarnos a una definición de Sherman Kemp, por ejemplo, en la cual define a la inteligencia estratégica como un proceso continuo de recolección, análisis, evaluación de información que sirve para proporcionar conocimientos y perspectivas útiles para la toma de decisiones. Ahí ya tenemos una visión particularizada de este concepto, en lo cual nos dice que la inteligencia estratégica desempeña ya un papel crucial en la configuración de futuros escenarios, pero ya a nivel nación. Claro. Entonces, estos conocimientos a los que nosotros debemos abordar son conocimientos para prevenir y para que los responsables de la toma de decisiones puedan hacerlo acabadamente. Entonces tenemos que también pensar, ¿no?, y tener que empezar a analizar sobre la recopilación, análisis, interpretación de información para formular estrategias nacionales. ¿Ante qué? Ante lo que vos bien decías, ante posibles amenazas, riesgos. Y si analizamos amenazas, riesgos, tendríamos que analizar también oportunidades, los recursos que nosotros tenemos disponibles, los recursos que tienen estos elementos, que son amenazas también disponibles. Y entonces, de ahí nosotros, en cierta forma, vemos que tenemos dos momentos en la inteligencia. Esos dos momentos son el asesoramiento y la asistencia. Esos dos momentos son el asesoramiento antes de que se decida, el que toma las decisiones, en el cual nosotros analizamos las amenazas, los riesgos, los recursos que nosotros tenemos disponibles, sí, y posteriormente, una vez que se decidió, ¿no?, el que toma las decisiones
el ápice estratégico, ahí sí nosotros empezamos a asistir, porque el ciclo de inteligencia, el ciclo de la información nunca se termina, siempre está en movimiento y está en pos de un problema determinado. Entonces, lo que podemos decir es que, a ver, para terminar y cerrar esta primera parte como la conclusión de lo que es la conceptualización de la inteligencia, Sí. podemos decir que esta sirve como una piedra angular para la toma de decisiones y, por supuesto, para la formulación de políticas eficaces para la nación, para el nivel nacional. Entonces, eso es la inteligencia, en primera medida, como una definición amplia, Sí, sí. amplia a nivel nacional. Y ahí vas a ver que Sí. nosotros, por ejemplo, ¿no? De esa definición, nosotros lo podríamos traer hacia el ámbito privado, por ejemplo, que quizás a la gente le interesa mucho esto, de cómo aplicar esta herramienta, porque no es un factor de poder como puede ser el geográfico, el político, el militar, el económico, el científico, tecnológico, sino que es una herramienta que no es privativa del Estado Nacional. Nosotros lo podemos usar como un elemento privado. Por ejemplo, si tomamos una empresa tecnológica, ¿no? Como para pensarlo, como tomar un primer ejemplo, ¿no? Sí, sí. Las empresas tecnológicas buscan mantenerse competitivas en un mercado, que ese mercado está en una constante evolución y, en primera medida, se puede utilizar la inteligencia para analizar, por ejemplo, la competencia, recopilar información sobre las estrategias, productos, los servicios de la competencia, y entonces ahí se empiezan a identificar y se empiezan a dar a luz las áreas de oportunidad, qué se puede mejorar, cuáles son las posiciones competitivas de nuestra empresa, por ejemplo, y las empresas que debería ser de la competencia. También se puede hacer un seguimiento de las tendencias tecnológicas a nivel, obviamente, público, el público blanco al que nosotros queremos vender nuestro producto. Y ahí tenemos que analizar un poquito lo que es estar al tanto de las últimas tendencias en la tecnología, en anticipar, por ejemplo, cambios en el mercado, desarrollar nuevos productos y servicios que sean, por ejemplo, innovadores y que satisfagan las necesidades de los clientes, en primera medida, por supuesto. Sí. Podemos hacer en esta visión de inteligencia del mercado, de la evaluación del mercado, por ejemplo, analizar el mercado y donde opera la empresa. Ahí vamos a identificar, por ejemplo, identificar segmentos de clientes potenciales, comprender necesidades, y cuando nosotros entendemos a estos segmentos de clientes potenciales, que lo podemos segmentar por edad, por razón social, por ejemplo, por estrato social, por acceso a determinada tecnología, podemos ahí determinar las preferencias también de estos determinados consumidores para desarrollar esas estrategias de marketing a las cuales nosotros podemos acceder. Y nosotros podemos llegar a interceder en estas estrategias de marketing para hacerlas mucho más efectivas. Claro. Vos sabés que en una época me tocó trabajar como jefe de seguridad del edificio Nike, que estaba acá por la Avenida Libertador y Corrientes, Vicente López. Ahí está el edificio central. Bueno, ahí el edificio de Nike, que éramos cabecera en Argentina, Nike, ahí estaba, viste, la cabecera de Sudamérica, perdón, la de Argentina. Teníamos un showroom, le decían. Es decir, los nuevos modelos que se iban a salir en esa temporada
los dejaban a la vista para ciertos y determinadas visitas para que vayan viendo qué tendencias iban a ver para el año siguiente, ¿no? Y bueno, nadie sacaba un teléfono, ¿eh? Nadie sacaba un teléfono. O sea, estaríamos hablando de contrainformación o contrainteligencia, como lo llames, ¿no? Pero sí, es muy utilizado también en la parte de organizaciones privadas, ¿no? Claro, es fundamental lo que vos estás diciendo. Ahí no llegué todavía, pero vos tenés, en cierta forma, lo que nosotros estamos analizando siempre es como decirles, nosotros tenemos, para caminar en la inteligencia tenemos dos piernas. Por un lado la inteligencia, la de obtener información, sí, analizar, procesar y obtener un conocimiento superior que nos lleve a la toma de decisiones, y por el otro lado lo que vos estás diciendo, que es sumamente acertado, que es proteger la propia información. claro. Para que, por ejemplo, en este caso que vos me estás planteando, el opositor, que podría llegar a ser otra empresa de zapatillas, Sí, no esté al tanto de nuestros productos y tampoco esté al tanto de lo que le gusta, por ejemplo, a los participantes de ese showroom, cuáles son los productos más acertados o los que tienen más visualizaciones o los que tienen más aceptación en el público. sí. Disculpa si me adelanté, quise dar un ejemplo. No, Genial, la verdad que me ayudó un montón, porque este tema es muy importante. Es muy importante porque hace a que sea una sorpresa también en el mercado. Porque vos sabés que un producto nuevo, yo me acuerdo que había esto estamos hablando de muchos años atrás, ¿no? Había una estrategia de publicidad muy interesante que hoy es como que hubo meses era un producto para lavar ropa, Grammy. Sí. Entonces, la estrategia fue solamente plantear, está por salir un nuevo producto, Grammy, pero no decía de qué era. No decía qué era, meses y meses, hasta que saltó la publicidad de que era... vos fíjate que esto, buscar la sorpresa y que nadie sepa, es fundamental para que el producto también sea aceptado. Claro. Es una estrategia de marketing muy inteligente. Por eso hay que mantener estas cuestiones de proteger también la información propia, y no solamente desde este punto de vista, sino también desde lo que es lo científico-tecnológico, mejoras científicas, por ejemplo, que se determine una determinada tela, una tela que, por ejemplo, en una zapatilla diga que no puede pasar el agua mientras, por ejemplo, es un charco o está lloviendo. Sí. Todas estas cuestiones fundamentales para, por ejemplo, esta empresa que tomamos ejemplo. Me quedaban dos o tres cositas sobre lo que son las empresas tecnológicas que me parece interesante también analizar y tener en cuenta, ¿no? Podemos evaluar, por ejemplo, en las empresas tecnológicas, evaluar riesgos, que seguramente vos lo hiciste dentro de lo que es la seguridad. Sí. Y ahí lo que hacemos es identificar posibles amenazas para la empresa. Pero, como por ejemplo, algo fundamental que nosotros nos incide mucho en Argentina, que es cambios en la regulación gubernamental, por ejemplo, ciberataques, fluctuaciones en el mercado. Y ahí nosotros podemos hacer y desarrollar planes de contingencia para mitigar estos riesgos. Claro. También la inteligencia estratégica y la inteligencia, en este caso empresarial, nos ayuda a utilizar y alinear los objetivos de manera clara. De manera clara, alineándolos con los objetivos, por supuesto, de la empresa, y asignar recursos de manera eficiente para lograr ese crecimiento y rentabilidad a largo plazo que nosotros necesitamos en una empresa, en cualquier empresa. Claro. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, ¿no? Si nosotros ahora dejáramos, ¿no? Esta empresa de
de tecnología y nos vamos a una empresa de seguridad que quizás a la audiencia le interesa mucho más este tema, Sí, podemos decir que especialmente las empresas de seguridad buscan proteger primero activos, clientes y operaciones. Y algunas de estas formas de utilizar la inteligencia sería, por ejemplo, analizar las amenazas, como por ejemplo, ¿no? sí, Y ahí lo que nosotros haríamos en el análisis de las amenazas, desde el punto de vista de inteligencia, es recopilar toda la información sobre estas posibles amenazas, riesgos, que puedan afectar a la seguridad de la empresa, como ciberataques, robo, vandalismo, para desarrollar todas las estrategias de prevención y mitigación. Y ahí no solamente estamos hablando de, cuando yo hablo de las empresas, obviamente estamos hablando no solamente de las empresas, o quizás tendría que utilizar el término objetivo, ¿no? Como se utiliza mucho en seguridad. sí, te entiendo. Posteriormente nosotros podemos utilizar la inteligencia para evaluar las vulnerabilidades y ahí identificar las vulnerabilidades en la infraestructura de seguridad de la empresa, de los objetivos, de los puntos débiles en los sistemas de seguridad tanto física como digital. Sí, Tomar medidas para fortalecer estas protecciones contra posibles riesgos. Podemos también visualizar seguimientos de tendencias de seguridad. Para eso tenemos que empezar a analizar qué se está utilizando en ese momento, estar al tanto de las últimas tendencias. Tenemos que ver cuáles son las últimas técnicas de intrusión, de malware, de fraude, sí, para adaptar constantemente nuestras medidas de seguridad, nuestros objetivos. Y por supuesto, tener una visión de protección a largo plazo de estas amenazas emergentes y de las amenazas que pueden ser emergentes más adelante. sí. Podemos también hacer una evaluación de riesgos de una cadena de suministro y de la propia cadena de suministros para determinar y evaluar los posibles riesgos entre estas y establecer también una planificación estratégica de seguridad. Utilizar la inteligencia estratégica para establecer un plan de seguridad integral, alinear todas las políticas empresariales, los objetivos y los procedimientos de seguridad acordes a este objetivo en particular, para que así nosotros podamos asignar los recursos de manera efectiva. Vos sabés que la seguridad hoy en día en las empresas privadas, casi la mayoría, ¿no? Tenés, yo le digo las tres patas de la mesa. Tenés el jefe de seguridad física, el jefe de seguridad informática y el de seguridad e higiene. Y tienen que ir tomaditos de la mano los tres. Uno no puede estar sin el otro, porque el sabotaje o la agresión puede venir por cualquier lado. Y tienen que estar los tres permanentemente comunicados. Si es que los tres trabajan de forma independiente su área, ¿no? Si es alguien que es jefe de seguridad, que tiene, bueno, altos conocimientos de informática, bueno, queda uno solo. Uno y el de seguridad e higiene. Así que estás conteste con los pensamientos de los profesionales de la seguridad. Tiene que ser así. Y bueno, disculpame, continúa. Te quise. No, sí, perfecto. La verdad que sí, estoy totalmente de acuerdo. Y la verdad que, a ver, utilizar esta herramienta, ¿no? A nivel objetivo, ¿no? De manera holística, ayuda a que la empresa de seguridad identifique, prevenga, mitigue todos esos riesgos, amenazas. Y esa manera de trabajar en conjunto que planteas vos, Sergio, es fundamental para llegar a proteger cabalmente al objetivo. Sí. La verdad Bueno, en los estudios forenses de un hecho, investigaron la desaparición de un bolso de una chica o otro bien de la empresa, tenés que ir a la cámara,
Tenés que ver quién ingresó por esa puerta, comparar que esa persona haya utilizado su tarjeta electrónica, su tarjeta digital, y que efectivamente hayan sucedido así las cosas. Si utilizó otra tarjeta digital, bueno, ahí empezamos a ver quién es el responsable, ¿no?, de todo esto. Pero bueno, las investigaciones a veces son fascinantes en una empresa de seguridad privada, y eso es búsqueda de información, que es inteligencia, sí, inteligencia estratégica. Sí, la verdad que sí, es muy interesante el tema, y es muy interesante lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo acá en este momento es una actividad intelectual de utilizar los conceptos teóricos de inteligencia y plasmarlos y pragmatizarlos a la realidad. Sí, señor. Llevarlos a lo que nosotros nos sirve la inteligencia, porque, ¿sabes qué? Muchas veces no sirve utilizar los términos sin tratar de acomodarlos a lo que nosotros lo vamos a utilizar. Claro. No podemos utilizar los términos y la conceptualización sin esta herramienta mental de acomodarlos, de pragmatizarlos, de tratar de que sirvan y que sirvan realmente a nuestro trabajo diario. Claro. Gonzalo, llegamos al final de la entrevista, ¿viste? Se hizo re corto, ¿eh? Sí, muy interesante, sos muy prolijo para exponer tus ideas, re claro, re sencillo, así que a veces uno se queda preocupadito, ¿viste? Digo, porque dice, ¿qué tipo de lenguaje va a utilizar? ¿El coloquial o el técnico? ¿No? Has utilizado perfectamente los términos para que Doña Rosa sepa en realidad de qué estamos hablando, ¿no? Así que te agradezco muchísimo tu participación y esperemos vernos en otra entrevista más, ¿eh? Siempre comprometo para una segunda a todos los entrevistados. Sergio, la verdad que estoy sumamente agradecido, y lo que vos necesites, no hay ningún inconveniente. Cuando vos me digas, estoy a disposición. Bueno, un saludo a la distancia, Gonzalo, un abrazo. Muchísimas gracias, Sergio. Abrazo. Un abrazo. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Muchas gracias, Gonzalo, por tu participación en este programa. Un genio. Bueno, ahora sí, viene la columna del licenciado en Seguridad Leandro Hidalgo, en su segmento Seguridad y Tecnología, y en la fecha nos trae el siguiente tema: los dispositivos de las redes locales. Cuando usted quiera, Pancho, comenzamos a escucharlo. Bienvenidos a un nuevo segmento de tecnología y seguridad en el programa Proteger. En el día de hoy vamos a hablar de los dispositivos de las redes, particularmente de las redes locales, es decir, una red hogareña, una red laboral, y cómo nosotros podemos adoptar medidas de protección y relevamiento para poder detectar algún tipo de problema en estos dispositivos. En primer lugar, es importante tener algunas definiciones sobre qué son los dispositivos, o también conocido como host. En esencia, los dispositivos son computadoras, pero de distintas características, es decir, un celular es una computadora, algo que tiene un microprocesador, tiene una memoria, tiene dispositivos de entrada y de salida. Una computadora, ya sea una PC o una notebook, también. Lo mismo sucede con distintos elementos que nosotros podríamos tener, denominados Internet de las Cosas, que pueden ser televisores, pueden ser cafeteras, o pueden ser luces incluso, es decir, distintos elementos que van a tener conectividad. Lo denominamos a estos dispositivos como host cuando los vamos a describir dentro de una red, dado que va a tener una interfaz de red y se va a poder comunicar con otros dispositivos.
Estos otros dispositivos van a permitir interactuar mediante protocolos definidos y generalmente dentro de una red local. ¿Qué significa dentro de una red local? Que en principio no va a tener salida hacia la red pública, hacia internet. Pero todos los que tengan acceso a esa red, ya sea de forma cableada o mediante una contraseña de Wi-Fi, o sea, mediante el acceso de forma inalámbrica, van a poder tener visibilidad de estos dispositivos, excepto que se apliquen algunos controles, algunos filtros. Bien, entonces ya sabemos que vamos a tener dispositivos o host y también vamos a tener una red. En este momento es donde nosotros tenemos que analizar primero qué son estos dispositivos, qué tecnología manejan y qué posibles problemas pueden llegar a tener. A grandes rasgos es importante tener en cuenta que si cualquiera de estos dispositivos tiene algún tipo de problema o vulnerabilidad, podría afectar a otros dispositivos. ¿Y esto por qué sucede? Porque principalmente pueden conectarse, entonces pueden propagar algún tipo de malware o software malintencionado. Para evitar esto o para reducir estos problemas, desde el punto de vista de los dispositivos, nosotros podemos aplicar controles, verificaciones, como puede ser verificar que la versión de los sistemas operativos y el software que están instalados estén actualizados y que no tengan vulnerabilidades. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, nos tenemos que verificar qué versión tienen, ir a la página del fabricante y verificar si está actualizado, o desde las opciones propias del sistema operativo o de las aplicaciones realizar una actualización. Para verificar que no tenga vulnerabilidades, nosotros podemos consultar en lo que son las bases de datos de vulnerabilidades, como puede ser CVE, Mitre o NIST, que son páginas que tienen toda una base de datos con las vulnerabilidades de los distintos fabricantes. Si nosotros verificamos que ese fabricante con ese producto y esa versión no es vulnerable, bueno, en principio sabemos que no hay vulnerabilidades conocidas. Claro está, hay programas que hacen esto de forma automática y permiten revisar masivamente la red para detectar algún tipo de problema. En segundo lugar, nosotros tenemos que dar una protección a la red. Si hablamos de una red hogareña o una red en una pequeña oficina, lo que tenemos que realizar es algún tipo de controles dentro de la red. Los equipos hogareños o para pequeñas oficinas no suelen tener muchos mecanismos de control, aunque en la actualidad cada vez son un poco más avanzados, pero una opción que podemos aplicar es la de Wi-Fi Isolation, que básicamente lo que hace es no permite que los dispositivos que se conecten por Wi-Fi tengan visibilidad del resto de los dispositivos, sino solamente la salida hacia internet. También nosotros podemos aplicar lo que se denominan VLANs o redes virtuales para segmentar los distintos dispositivos de acuerdo a las características. Ejemplo, si tenemos dispositivos IoT, lo vamos a segmentar a una VLAN separada de los dispositivos de las PCs y de los celulares o de los que son Wi-Fi. O incluso los que son las personas invitadas a las cuales se les da la clave, pero para que tengan acceso a internet, pero no deberían tener por qué visualizar el resto de los dispositivos de la red. Bien, una vez conocido esto, los posibles problemas, las posibles elementos de control y reglas que podemos aplicar en la red, esto generalmente se hace en el router, pero podría hacerse también mediante reglas de firewall en otro dispositivo o incluso en cada uno de los hosts. Nosotros podemos tener firewall en cada uno de los hosts. Tendremos que ver qué herramientas podemos utilizar. Bueno, una herramienta muy sencilla de utilizar se denomina Fing, F-I-N-G. Lo podemos bajar en Android como en iOS y nos va a permitir escanear toda nuestra red y ver si hay qué puertos tienen abierto cada uno de los hosts. También hace una pequeña verificación de seguridad en algunos routers.
Si estamos en una computadora, podemos utilizar lo que se denomina un software muy conocido denominado Nmap, que eso lo podemos utilizar mediante línea de comando. Bueno, estas herramientas nos van a facilitar la tarea para poder ver, relevar y analizar si hay algún tipo de vulnerabilidad o cómo está la red compuesta para, poder tomar decisiones. En sí es importante adoptar distintas medidas y verificar con el correr del tiempo de forma continua, porque muchas veces se agregan nuevos dispositivos o las claves Wi-Fi se van distribuyendo y eso podría generar alguna brecha para algún tipo de ataque. Esto fue Tecnología y Seguridad para el programa Proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Leandro, por tu columna. Bueno, a continuación tenemos la columna del licenciado en Seguridad Ciudadana, Adrián Ortigosa. En la fecha nos trae el siguiente tema: política criminal desde la perspectiva de la seguridad ciudadana. Cuando usted quiera, Pancho, comenzamos a escucharlo. Buenos días para toda la audiencia del programa Proteger. Soy Adrián Ortigosa y la propuesta es que hablemos de política criminal desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, diciendo: la política penitenciaria como parte de la política criminal en Argentina es asumida por algunos miembros de la academia como la responsable de organizar la violencia estatal, toda vez que consideran a la pena privativa de la libertad como la violencia que ejerce el Estado, en tanto última estación en la gestión de la conflictividad. Esa conflictividad que gestiona el Estado a través de su efector penitenciario no es estática sino dinámica. Tensiona permanentemente los conceptos preestablecidos, busca nuevos cauces por donde reconducirse. Pensar que la única meta de la institución penitenciaria es la reinserción social, a la luz de lo expuesto, es de mínima nihilista, de máxima irresponsabilidad, rozando con lo negligente. Se impone sin más y con el debido cuidado que un tema tan delicado y sensible como es la gestión penitenciaria desde la perspectiva de la seguridad ciudadana democrática necesita de una urgente revisión de la estructura legal que da soporte y andamiaje jurídico a la actividad de los servicios penitenciarios, sin renunciar al objetivo de la reinserción social de los privados de la libertad, pero contemplando aspectos hoy inexistentes en su interacción con elementos pertenecientes a estructuras complejas del crimen organizado, por ejemplo. Deberían crearse los mecanismos para que estos sean alojados y tratados con todas las garantías en términos del irrestricto respeto a su condición de persona, pero limitando su accionar conforme a la necesidad del abordaje terapéutico institucional que su nivel de riesgo represente. Entonces la pregunta acá es: ¿qué espacio prisión queremos? ¿Apuntamos a un espacio prisión de reinserción social o simplemente apuntamos a un espacio prisión de venganza y de castigo? La reinserción social solamente nos va a servir para los discursos, pero en la práctica voy a apuntar a un espacio prisión de venganza y de castigo que vaya en contra de nuestras propias normas y de nuestra Carta Magna en Argentina, que se entiende que el espacio prisión debe ser un lugar de reinserción social, en donde ese sujeto que ha cometido una conducta indeseable para la sociedad, en su transcurrir por prisión,
pueda modificar sus hábitos y al egreso de la prisión se pueda reinsertar en la sociedad, entendiendo que existen otras prácticas de convivencia que no es solamente la práctica criminal o delincuencial, también está la práctica del trabajo, por ejemplo. Un abrazo y hasta la próxima. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Bueno, mi querida audiencia, hemos llegado al final de otra emisión más de Proteger. Doy las gracias, como siempre, a los directivos de esta radio por permitirnos difundir este programa. Y gracias a lo mejor de esto, que son los técnicos, columnistas, musicalizadores, editores, investigadores, que trabajan siempre en nuestros estudios, y también a la gente community manager que difunde este programa por las redes. Todos hacen que este producto cada día sea un poquito mejor. Y siempre recuerde que si tiene problemas de seguridad, contrate a un profesional de la seguridad, porque tienen la potestad de resolverlos. ¡Chau! Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger.